Hola, muy buenas. Vamos a continuar con las sesiones de hoy viernes. Mi nombre es Juan Jiménez, soy una persona que trabaja aquí en la Escuela de Organización Industrial y previamente yo procedo del Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial, que era una fundación que se fusionó con la Fundación EOI, ahora es una marca dentro de la casa. Y os voy a presentar a Cristina Arilla, de ASCAM Eurecat, que es una persona también muy experta en temas de vigilancia tecnológica y en prospectiva. Nos conocemos hace ya varios años porque tuve la fortuna de trabajar con ella en distintos proyectos. Y va a hacer una presentación sobre fabricación, la fábrica del futuro. Casi que tú puedes continuar ya dando los detalles. Perfecto. Gracias, Juan. Bueno, ¿me oís bien? ¿Sí? Bueno, como ha dicho Juan, soy Cristina Arilla, vengo de ASCAM, Eurecat. Sé que en el programa se nos anunció como ASCAM. No sé si nos ubicáis, es un centro tecnológico que está en Sardañola del Vallès, al lado de Barcelona. Y bueno, pues ahora recientemente, en estos últimos días, ha sucedido la fusión de diferentes centros tecnológicos catalanes. Nos hemos fusionado, en concreto, 6 centros tecnológicos. Por eso he puesto en la presentación Eurecat ASCAM, así entre paréntesis, porque bueno, con la intención, el Gobierno de Cataluña, con la intención de aunar esfuerzos y diferentes capacidades en diferentes sectores, ha decidido seguir un modelo como el que han seguido, por ejemplo, en el País Vasco, donde diferentes centros tecnológicos se unieron para generar más capacidad y más ayuda al sector industrial. Han seguido el mismo modelo y han decidido generar pues, esta fusión de centros para ser más competitivos y para poder llegar mejor a las empresas. Por eso, bueno, pues ahora tengo el honor de presentaros Eurecat. Es una cosa muy reciente, ya os digo, de hace nada, 15 días. Y bueno, mi experiencia, como decía Juan, va muy vinculada a los temas de vigilancia y prospectiva tecnológica. ASCAM ha sido un centro tecnológico especializado en diseño y en producción industrial, sobre todo especializado en el ámbito de la transformación plástica, de la transformación metálica, y poco a poco también ha ido incluyendo capacidades en el ámbito de la automatización, de la robótica, de sistemas inteligentes. Y siempre con Opti, cuando existía Opti, bueno, pues trabajamos en ese campo concreto. Hacíamos estudios de prospectiva relacionados con el ámbito del diseño y la producción industrial. Muy ligado al tema del que vamos a hablar hoy, se realizó pues, hará unos 5 o 6 años un par de estudios de prospectiva sobre automatización industrial en España y sobre el futuro de los sistemas empotrados, sistemas inteligentes, sistemas embebidos también en España, para ver cuál sería la evolución de estas tecnologías en los próximos años, a un futuro vista pues, en aquel tiempo, que sería el 2009, a un futuro del año 2020, cuál sería la introducción de todos estos sistemas en la industria española. Estos días, preparando esta presentación, he podido volver a ojear todos estos estudios y realmente ves que todas aquellas tendencias de las que hablábamos en el año 2009 pues se están ahora mismo desarrollando y se están llevando a cabo en este futuro, en estas tendencias en fabricación de las que os voy a hablar hoy. Bueno, para empezar, me gustaría hacer una retrospectiva de unos cuantos siglos atrás, bueno, un par de siglos. Y bueno, os presento primero el índice. Veremos un poco la evolución de las revoluciones industriales a lo largo de la historia a nivel mundial para ver cuál es el paradigma de hoy en día, en qué situación nos encontramos hoy en día. Después veremos cuáles son las características de la fábrica del futuro, en qué momento nos estamos encontrando ahora, qué es lo que está sucediendo en estos momentos a nivel de fabricación. Después me gustaría hacer un inciso en una serie de tecnologías estratégicas que a través de una plataforma tecnológica de fabricación avanzada que existe aquí en España, se ha hecho un estudio sobre las diferentes tecnologías que serán estratégicas en diferentes sectores productivos en España de aquí al año 2020. Y después os pondré unos cuantos ejemplos de empresas que ya están empezando a trabajar en este nuevo paradigma de la industria 4.0, industria inteligente o industria avanzada.
Empezaríamos con el tema de las revoluciones industriales. Todo esto sonará a todos. Hablamos de la primera revolución industrial. Sucedió entre el año 1760 y 1870. Esta primera revolución industrial tuvo su origen en Inglaterra. Después se fue extendiendo ya hacia finales, ya hacia los años 1850, 60, 70, se fue extendiendo hacia otros países, pero tuvo su mayor foco en Inglaterra. El mayor cambio, uno de los cambios que caracterizaron a esta revolución industrial, fue el paso de una economía basada en el trabajo tradicional, en el trabajo manual, a un modelo en el que ya se hablaba del dominio de la industria. Se empezó a fabricar cosas a nivel industrial. ¿Cómo se consiguió esto? Pues gracias a la incorporación de ciertas tecnologías que facilitaron este cambio de modelo, como puede ser en el año 74 la máquina de vapor o la inclusión de las primeras máquinas para tejer, o la locomotora de vapor para facilitar el transporte. ¿En qué sectores afectó esta revolución industrial? Básicamente en el sector textil, en el sector del hierro, la siderurgia, y en el sector de la extracción y del uso del carbón. Como os decía, esta revolución industrial se originó en Inglaterra y poco a poco, con bastante dificultad, fue avanzando a otros países. En el caso de España, por ejemplo, encontramos casos muy característicos de estos tres sectores. Ya en la etapa más tardía empezaron a aparecer en Cataluña, por ejemplo, pues las industrias textiles, se empezaron a concentrar la gente en grandes colonias industriales al lado de los ríos para aprovechar pues, la fuerza del agua para poder fabricar tejidos. A nivel de la siderurgia, el hierro, el gran foco en España fue en el País Vasco, y al nivel del uso de extracción del carbón pues tendríamos toda la actividad minera en Galicia, Asturias. Bueno, gracias a estas tecnologías rupturistas que se incorporaron, se pudo empezar a expandir también el comercio. El comercio pasó de ser pues, local, completamente local. Yo hago un trabajo manual y lo vendo directamente, a poder generar unas rutas de transporte gracias a un ferrocarril que permitió que toda esta producción pudiera ir más allá. Y todo este paradigma también originó, pues, evidentemente, los cambios de vida en las personas. Se pasó del campo a vivir en las ciudades, en los centros industriales, en las colonias industriales. Bien, acto seguido ya, una vez ya evolucionó toda esta etapa de la primera revolución industrial, ya empieza a cambiar todo esto, ya empieza a aparecer el tema de la producción en serie. Todos conocemos el caso pues, de Ford, que ya decidió pues, fabricar y que todo americano pudiera tener un coche, aunque todo el mundo tuviera el mismo coche, todos fueran iguales, pero poder fabricar en serie y poder fabricar y dividir el trabajo en cadenas de montaje. También fue el momento en el que aparecieron nuevas industrias, por ejemplo, pues la del automóvil, inexistente hasta ese momento. Se empezaron a utilizar nuevas fuentes de energía. Antes veíamos pues, el carbón, bueno, empezó a aparecer la electricidad, un punto crucial, y también pues, avances en transporte, en las comunicaciones, etcétera. Esta revolución industrial ya afectó más a nivel global, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Y así a modo de ejemplo, pues os he puesto aquí algunos ejemplos de algunas de las innovaciones, algunas de las tecnologías clave que facilitaron este cambio de paradigma. Desde la lámpara incandescente de Edison, en la primera central eléctrica, a nivel de siderurgia, también avances en el tema del aluminio. A nivel de transporte, veis que el avance fue crucial. Desde el motor de 4 tiempos en el año 76 al motor de gasolina, la creación del primer automóvil en el año 1885, el motor diésel, el aeroplano. A nivel de la química también, el primer caucho sintético,
A nivel de comunicaciones, la telegrafía sin hilos, avances también importantes en la medicina, con, por ejemplo, los rayos X, las películas fotográficas, el cinematógrafo, y a nivel de armamento también pues, ametralladoras, tanques, etc. Como veis, todos estos movimientos y todos estos paradigmas de fabricación y de industriales siempre van ligados al avance tecnológico que hay en paralelo. Bien, la segunda revolución industrial acaba cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, y no es hasta el año 1945, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya empezamos a hablar de tercera revolución industrial. Esta tercera revolución industrial ha durado hasta hoy en día, pese a que después veremos que está habiendo ya toda una serie de cambios de paradigma. Y esta tercera revolución industrial, pues ya la conocemos todos, ha afectado a todos los países desarrollados. Se ha caracterizado por la incorporación de tecnologías como la microelectrónica y las tecnologías de la información. Hemos pasado a desarrollar nuevas industrias hasta ahora inexistentes, la electrónica, la informática, la biosanitaria. Se han incorporado a todo esto nuevas fuentes de energía. Estamos hablando de energías renovables, estamos hablando de energía nuclear, etc. Y, igual que antes, os he hecho un recopilatorio de diferentes tecnologías, de diferentes avances científicos que han sucedido durante este periodo de tiempo. En el año 1950, se empieza a hablar de microelectrónica. No es hasta los años 70 cuando se empiezan a ver ya los primeros circuitos integrados. Veis que hay una evolución. En el año 52 la fibra óptica, en el año 62 los primeros PCs, el primer PLC que regula las producciones en las empresas en el año 69, teléfono móvil, etc. Año 1990, Internet. Esta es la base ahora mismo de toda la evolución y de todos los cambios que están sucediendo en la industria. Ya lo ha sido durante la tercera revolución industrial, pero veremos que es el paso que ha permitido y que está permitiendo el cambio hacia una nueva revolución industrial. Cambios también a nivel de transporte. Aparición del coche híbrido, aparición del coche eléctrico. Bueno, esto ya sabéis es algo que también está muy en auge, que ahora mismo se está hablando mucho del transporte eléctrico. El iPhone, el iPad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hemos visto las características de esta tercera revolución industrial, pero también vamos a ver en qué contexto se mueve esta tercera revolución industrial. Hablábamos de que se genera ya a nivel mundial. Es un entorno industrial globalizado. Ya no solo hablamos de yo produzco aquí y lo vendo aquí al lado, sino que ya estamos hablando de globalización no solo de los mercados. Mi cliente puede estar aquí o puede estar en Australia, sino que estamos hablando también de globalización de toda la cadena productiva. Yo puedo estar diseñando y haciendo la innovación en Estados Unidos de un producto y resulta que un componente de ese producto me lo están produciendo en Taiwán, otro componente me lo están produciendo en Singapur, otro me lo están produciendo en Alemania. Después todos esos componentes acaban viajando a China para ser ensamblados y después mi mercado es el resto del mundo. Estamos hablando de globalización general. Y estamos hablando de deslocalización, porque se ha caracterizado sobre todo esta tercera revolución industrial, porque las capacidades de producción se han ido fuera, en todos los países desarrollados. Estamos hablando de una situación en la que la competencia se está yendo a los países emergentes, debido a este factor, sobre todo. Hemos llevado la fabricación a otros países y esos países están adquiriendo el conocimiento necesario para empezar ellos también a pensar en nuevos productos, a diseñarlos, y ya no solo en fabricarlos, sino en generar todo el resto de la cadena productiva de ese producto. Como consecuencia, se están perdiendo actividades de fabricación en los países desarrollados, se está perdiendo empleo.
Pero a todo esto le debemos añadir algo que está cada vez siendo más visible, y es el incremento de costes de transporte, la fluctuación de los precios de la energía y de las materias primas. Estamos también en un entorno ahora mismo en el que el consumidor no quiere el mismo producto repetido y que lleva todo el mundo o que tiene todo el mundo, sino un consumidor que cada vez es más exigente, que quiere productos con los ciclos de vida más cortos y que también quiere personalización, quiere tener cosas exclusivas, cosas customizadas, personalizadas a sus necesidades. Estamos hablando de un consumidor que también cada vez tiene más conciencia medioambiental, conciencia sobre la sostenibilidad, de cómo se ha fabricado este producto, se ha hecho de forma sostenible o no, es un producto que se puede reciclar, no. Bueno, cada vez la conciencia medioambiental está creciendo en el consumidor. Estamos en un contexto también donde hay una serie de regulaciones medioambientales, de seguridad y de normativas laborales cada vez más rígidas, y donde la innovación cuesta mucho dinero. En todo este contexto, y hablando de China en concreto, veíamos que se están incrementando los costes de transporte. Una cosa que me he dejado importante es que todos los motivos que llevaron a la deslocalización, que es costes de mano de obra baratas, no me importa el transporte porque más o menos puedo compensarlo con estos bajos costes. Todos estos motivos que llevaron a la deslocalización, como veis, se están desmoronando. Cada vez me cuesta más traer un transporte de China aquí porque el coste de transporte cada vez se encarece, las materias primas se están encareciendo, pero también están aumentando los costes laborales en todos estos países. Hace unos años en China había unos costes determinados y se está hablando, según estudios, que en el año 2020 estos costes laborales se duplicarán o se triplicarán incluso en según qué sectores, en según qué regiones de China. ¿Qué pasa? Ya no sale a cuenta. Ya no sale a cuenta a nivel monetario trabajar con estos países. Pero además a todo esto le debemos añadir otro factor, y quizá el más importante, es el hecho de que estamos facilitando a estos países que empiecen a ser competitivos en aquellos sectores en los que nosotros antes éramos los líderes. En el sector electrónico, y vemos aquí, según el señor de la Harvard Business School, este señor recalca que ahora mismo sería imposible que cualquier otro país del mundo pudiera equiparar la evolución que ha tenido China en el ámbito del sector de electrónico, de los productos electrónicos. ¿Qué ha pasado? La fabricación se ha ido allí, pero ellos no se han limitado a fabricar. Primero fabricaban, pero después todos los servicios análogos relacionados con esta fabricación también se han ido desarrollando. Servicios como la innovación se han ido generando conocimiento en estos países y han acabado siendo competitivos. Y en los próximos años se prevé que el crecimiento de la manufactura, del sector manufacturero en estos países, acabe alcanzando al de los países desarrollados. Se han adquirido las capacidades que nosotros teníamos y ante esto se han convertido en nuestros propios competidores. Ahora mismo en China son capaces de desarrollar, diseñar, llevar todas las actividades de innovación, fabricar, sacar sus propios productos al mercado, venderlos al resto del mundo. Ante esta situación ya no nos vale la pena estar allí. Y es por eso que lo podríamos resumir de esta manera. Este es el caso que se ha encontrado China. China ha visto que tener la industria, la fabricación, sin tener el conocimiento, no me resulta competitivo. Yo quiero ser competitivo, me pongo a adquirir conocimiento. Y al revés. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que si tenemos el conocimiento pero no tenemos la industria cerca, no seremos eficientes, tampoco seremos competitivos. ¿Esto a qué ha llevado? Y está llevando desde hace unos años a un cambio de paradigma, a un cambio en el que las empresas que en su día se fueron están cada vez volviendo más a los países de origen para poder estar cerca de sus centros de innovación. Bien.
¿Cuáles son las necesidades hoy en día de la industria? Viendo todo este entorno global del que os hablaba. Ya hemos visto el conocimiento es necesario que esté cerca de los sitios de producción, esto ya lo hemos visto. Sistemas de innovación locales, esto es un modelo por el que muchos países ahora mismo están apostando, y es ya no solo de que tengamos la fábrica y la I+D cerca o mis capacidades como empresa de innovación cerca de mis capacidades productivas, sino que hablar de nodos de innovación, o sea, a nivel local, a nivel regional, el generar especialización en un sector determinado, en una tecnología determinada, puede ser muy útil para que en esa región florezca una industria y una innovación relacionada con una temática en concreto. Estos son los llamados nodos de innovación o hubs de innovación y no sé si los conocéis algún ejemplo, pero son sitios, ¿vale? A nivel regional en los que se dan las diferentes fases necesarias para innovar. Es decir, en una misma región tendremos industria relacionada con un sector, una tecnología determinada, pero también tendremos capacidades de I+D, tendremos una universidad cerca que nos podrá abastecer de conocimiento sobre nuestro sector determinado o sobre tecnologías horizontales relacionadas. Voy a tener una administración pública que me va a apoyar también en este proceso. Voy a tener centros tecnológicos cercanos que también me van a aportar valor a todo esto. Voy a tener toda una red de personas, de innovadores, de emprendedores que también van a poder entrar en este ecosistema. Y, por poneros un ejemplo, imaginémonos en Estados Unidos o en cualquier otra región del mundo, imaginémonos una región en la que hubiese 2 o 3 empresas dedicadas a la fabricación de material deportivo, ¿vale? Unos fabrican textil deportivo, otros fabrican raquetas, otros fabrican, o al menos las diseñan, ¿no? A nivel gubernamental se detecta esta presencia de estas empresas, entre ellas no colaboran, pero también resulta que cerca tienen una universidad que, aparte de ser potente a nivel deportivo, ¿vale? Con su campus deportivo, etcétera, también tienen una serie de centros de innovación, de departamentos de innovación, que se dedican al desarrollo de nuevos materiales, que se dedican al estudio de la biomecánica, que se dedican al estudio de la psicología deportiva o al comportamiento humano y al estudio de las actividades deportivas de la sociedad, por ejemplo. O sea, aquí no hablamos solo de tecnología, sino que hablamos también de ámbito social. Tenemos una administración local que está dispuesta a apoyar esa innovación. Tenemos centros tecnológicos que pueden aportar valor a todo esto. Tenemos empresas de distribución, empresas del sector comercio que comercian con temas deportivos. Tenemos un centro de alto rendimiento deportivo ahí al lado. No tiene sentido que todos estos agentes colaboren. Entonces, en muchos países lo que se está promoviendo es la generación de estos hubs, de estos epicentros, donde convergen todas estas capacidades para que colaboren entre ellos. La empresa X tiene una necesidad de I+D y sabe que puede acudir al centro tecnológico, puede acudir al centro de innovación de la universidad para desarrollar un nuevo material que resulta que no hay manera de desarrollar. Y después, aparte, hay una serie de ayudas para que los emprendedores en ese campo se puedan instalar en esa ubicación, en esas instalaciones y puedan llevar a cabo sus proyectos y conocer a las empresas grandes y trabajar con ellas. Bueno, pues todo esto, todos estos nodos innovadores, es algo que ahora mismo está muy en auge y se está intentando desarrollar en muchos países. Aparte de todo esto, también debemos tener en cuenta las nuevas tecnologías, los avances en la manufactura, los avances en ciertas tecnologías,
en el desarrollo de nuevos materiales, en tecnologías como la fabricación aditiva, la nanotecnología, la biotecnología. Todo esto es necesario que haya un conocimiento. ¿Por qué? Porque es algo que se está desarrollando a la par que toda esta situación que veíamos, todo este nuevo paradigma de las empresas. Se está desarrollando mucho la tecnología, está avanzando mucho y cada vez más necesitaremos que los trabajadores de la industria conozcan perfectamente todas estas tecnologías. Bien, en relación con esto, y ya os decía que hay muchos países que están tomando acciones políticas al respecto, la administración Obama, pues bueno, como veis, aquí unas cuantas cifras. El sector manufacturero en en Estados Unidos, genera el 90% de las patentes. No son las universidades ni los centros de investigación, el 90% de las patentes en Estados Unidos proviene del sector privado. 2/3 de la I+D que se genera, que se realiza, proviene del sector privado. Y el 50% de las exportaciones del país provienen también del sector manufacturero. La administración Obama ha visto que es necesario continuar siendo competitivos. Pensad que el sector manufacturero está creciendo en los países desarrollados, no llega a un 3% anual. En China y otros países emergentes está aumentando más de un 7% anual. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario poner énfasis en esto y poner remedio. Algunos de los objetivos de la administración Obama pues es la creación de estos hubs de innovación que os decía. Ellos están muy focalizados no a nivel sectorial, sino a nivel de conocimiento y de dominio de diferentes tecnologías. Y han creado hubs de fabricación digital, de innovación en diseño, de materiales modernos y ligeros, o de electrónica de potencia, entre otros. Están también aportando ventajas fiscales y ayudas para el gasto de I+D en las empresas. También están trabajando mucho en la formación de los trabajadores del futuro, los trabajadores industriales, para que se formen en tecnologías avanzadas, por ejemplo, pues, en la industria aeroespacial, en la robótica, etc. En Europa, la Comisión Europea en el 2012 estableció un objetivo, el objetivo de impulsar la industria manufacturera, de forma que aportara al PIB de la región el 20% en el año 2020, frente al 15% que había en el 2012. Entre otras muchas acciones que se pretenden llevar a cabo, Europa ha apostado por el tema de la fabricación avanzada. Y para ello ha creado iniciativas como la de Factories of the Future, las factorías del futuro, que lo que pretende es lograr que estas industrias tengan un elevado perfil tecnológico, que tengan elevado rendimiento, que sean sostenibles, que sean medioambientalmente aceptables, o sea, sean respetuosas con el medio ambiente, etcétera, y que incorporen todas las nuevas tecnologías, todas las evoluciones tecnológicas que están sucediendo en estos momentos. Teniendo en cuenta todo esto, y así a modo de resumen de todo lo que he ido comentando, ¿cuáles son las claves para la competitividad de la industria? Pues ser más eficientes a nivel energético, a nivel de recursos. También conseguir el objetivo del menor time to market, es decir, poner en el mercado los productos en un menor tiempo. Para ello es necesario cumplir requisitos de ciclos de innovación más cortos. También es necesario adaptarse a la necesidad de que cada vez más los productos van a ser más complejos y, por lo tanto, esto también provoca un paso más allá al que las empresas deberán adaptarse. También deben afrontar la evidencia, y lo que está pasando es que cada vez hay más cantidad de datos. Después veremos el porqué. Hay muchos más datos en una empresa y, por lo tanto, estos se deben poder gestionar de la mejor forma posible. Y también han de poder afrontar el reto de una mayor flexibilidad. Han de ser más adaptables, han de ser empresas que se adapten a las necesidades del cliente en cada momento y han de ser empresas con una alta productividad.
Bien, en este contexto hablamos ya de la fábrica del futuro, la industria 4.0, la fábrica digital, fabricación avanzada. Podemos hablar de cualquiera de estos términos, son sinónimos entre ellos. En Alemania hablan de industria 4.0, aquí se habla de industria avanzada. ¿A qué nos lleva todo esto? Todo lo que comentábamos, estos cambios de relocalización de la industria, todos estos cambios a nivel más de tecnológicos, nos llevan a hablar ya de la cuarta revolución industrial, en la que ya estamos inmersos. Veíamos, a modo de resumen, la primera revolución industrial, en la que el tema de la máquina de vapor y se empiezan a producir productos a nivel pues, ya mecánico. Una segunda revolución industrial, en la que se hace la fabricación a gran escala. Una tercera revolución industrial, con la electrónica y las tecnologías de la información como grandes protagonistas. Y una cuarta revolución industrial, en el que el conocimiento de las máquinas, el conocimiento, la información en la nube, los sistemas ciberfísicos empiezan a tomar presencia. Vale. Hemos visto fábrica del futuro y ahora vamos a ver por cómo se caracteriza o qué avances, qué es lo que aporta esta fábrica del futuro. ¿Cómo va a ser esta fábrica del futuro? Pues va a tener una fabricación flexible. Veíamos, es necesario que nos adaptemos las fábricas a los requerimientos del cliente. Si cada vez vamos a ir cambiando los productos para hacerlos más personalizados, será necesario cambiar la fábrica. Es decir, tendremos unas fábricas que estarán fabricadas como un Lego, en las que cada uno de los sistemas productivos será capaz de intercambiarse, será capaz de adaptarse y reorganizarse de forma que pueda fabricar el producto que en ese momento es requerido. Hablamos también de una cadena de suministros global. Ya esté cerca o lejos, hablábamos de la relocalización, ya esté cerca o lejos estas diferentes fases del sistema productivo. Necesitaremos tener conectividad entre todas estas diferentes plantas productivas y generar y poder compartir la información en tiempo real entre todas ellas. Hablamos de una fábrica en la que la inteligencia artificial es de gran importancia. Todos los componentes de la planta industrial tendrán inteligencia propia. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, que se podrán comunicar con la red, o sea, serán capaces de adquirir información, comunicarse con la red, enviarla a la nube y poder tomar decisiones ellos mismos. Poder tomar decisiones pues, de los cambios que veíamos antes, el poder interconectarse en las diferentes módulos productivos y, bueno, básicamente estos serán sistemas inteligentes. Hablamos también de robótica avanzada. Los robots, a partir de ahora, ya no solo, bueno, de hecho, se podrán comunicar entre ellos, ¿vale? Serán robots capaces de interactuar entre ellos mismos y de tomar decisiones, pero también serán robots que permitirán tener comunicación con el humano, con el operario. Todo esto se conseguirá a través de interfaces pues, sensorizadas, inteligentes. Después veremos el tema de los sensores. Sensores. Todo en la fábrica irá sensorizado, desde la máquina en sí a cada uno de sus componentes, cada uno de los procesos productivos, cada una de las variables del proceso de producción. Todo estará monitorizado para poder recoger información en tiempo real, poderla analizar y poder tomar decisiones en consecuencia. Esto es lo que se llama Internet of Things, el IoT famoso. Y esto, bueno, os puedo poner un ejemplo en el que estamos trabajando.
en el que, no sé si conocéis el proceso de producción de piezas de plástico a través de inyección de plástico. Bueno, una pieza de plástico, como podría ser esta, se produce mediante la fabricación de un molde con dos piezas metálicas, son dos piezas metálicas que unidas dentro tienen una cavidad en la que se inyecta a presión un plástico que después de enfriarse da forma al producto final. Es importante en la industria conocer qué está pasando dentro de ese molde, saber qué presiones se están aplicando, saber qué temperaturas están sucediendo. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos fallos en la inyección de esas piezas. Hay muchas piezas que son erróneas, muchas piezas que acaban siendo rechazadas. Necesitamos saber qué está pasando ahí dentro. Y para poder saberlo necesitamos incorporar sensores en ese molde que permitan medir todas estas variables. Esto no es sencillo, porque además estamos ya hablando de sensores que han de tener unas determinadas características en cuanto al material para que puedan soportar pues, según qué temperaturas, puedan medir según qué variables, que quizás tampoco es sencillo poder medir, poder enviar esta información a un centro, no ya a un sistema del propio molde, sino poderla enviar a la nube y que esta información, junto con todo el histórico de fabricación de ese molde, más las variables del proceso de la máquina también estará sensorizada y por tanto también podrá enviar toda esta información. Todas estas variables se junten y este sistema, que estará en la nube, será capaz de tomar decisiones, ver qué fallos se están produciendo y automáticamente actuar y poder cambiar las variables, los parámetros del proceso en la propia máquina. Pues este tipo de proyectos, y esto es un ejemplo, son los que ahora mismo pues, se están desarrollando en muchos tipos de fabricación, de muchas piezas, y que facilitarán el poder tener estas industrias con esta sensórica integrada en todos sus componentes. No solo estamos hablando de sensores aplicados en los medios productivos, también estamos hablando, y lo veremos después en un ejemplo, de sensores aplicados al propio producto. El propio producto dentro de la empresa irá sensorizado y podremos ir sabiendo en qué estadio está de su fabricación o incluso después en su vida útil también tendremos esta sensórica aplicada para poder ver cómo actúa, si va a tener algún fallo. Esto en algunos sectores es muy importante, como en el sector aeronáutico, saber si una ala de un avión se te va a romper porque resulta que está teniendo algún tipo de flexión, algún tipo de comportamiento anómalo. Es importante tenerlo en cuenta para poder actuar en consecuencia. Bien, otro concepto, ya os he hablado de ello en las transparencias anteriores, la nube, la famosa nube, ¿no? Toda la información que se genere dentro de la empresa irá a esta nube, ya no estará en los PLCs, ya no estará en los PCs de la empresa, estará virtualmente accesible a todo el mundo. Importante, disponibilidad de esta información en tiempo real, ¿de acuerdo? Que cualquier proceso, que cualquier trabajador pueda tener acceso a todas estas variables, a todos estos datos que están en este gran repositorio, en esta nube, y poder actuar y poder tomar decisiones en consonancia. En este contexto hablamos del Big Data, seguro que os suena. El Big Data es pues todos estos datos, ¿cómo los gestionamos? Tenemos una nube llena de datos que registrarán desde el proceso de fabricación hasta cómo se ha desarrollado ese producto, el histórico de producción. Bueno, pues toda esta información es importante poderla gestionar y poder desarrollar soluciones de Big Data que permitan reconocer toda esta información y utilizarla de la forma más inteligente posible para poder tomar decisiones. Fabricación aditiva, esto seguro que os suena, quizá como fabricación 3D o impresión 3D, bueno, todos lo conocemos, no para de salir en la televisión. Todas estas soluciones incluso de escritorio ya, que te puedes ir al MediaMarkt, comprarte una maquinita y hacerte tus propias impresiones 3D de los productos en tu propia casa. Bueno, esto es algo muy de mercado, ¿de acuerdo?
pero estamos hablando de tecnologías que ya llevan muchos años desarrollándose. Yo estoy en Ascam desde hace ya unos cuantos años y ya se viene trabajando en esto pues, desde hace unos 20 años aproximadamente. Hay muchas tecnologías de fabricación aditiva, que es así como se llaman. Ahora veremos algunos nombres y demás. El que vosotros conoceréis generalmente pues, es el sistema en el que bueno, pues tenemos un hilo de plástico que es aplicado sobre una plataforma de trabajo y capa a capa te va fabricando un objeto que después tú puedes utilizar como prototipo o a nivel funcional. Pero hay muchas otras tecnologías también que te permiten fabricar productos metálicos, productos funcionales, ya no solo a nivel prototipaje o a nivel pues, así de diseño, ¿no? Qué bonito que es o tiene ciertas funcionalidades, no, serán productos altamente funcionales. ¿Qué te permite la fabricación aditiva? Te permite pues, acortar los tiempos de desarrollo. Antes os hablaba del tema del molde para fabricar una pieza de plástico. Nosotros el tema de la fabricación aditiva lo llevamos utilizando hace bastantes años y cada vez es más habitual en la industria utilizar estas alternativas para fabricar prototipos funcionales para poder ver cuáles son las características, ya no solo físicas, sino también a nivel mecánico, si funcionarán. Antes, una empresa, para poder ver si su pieza pues, sería aceptable, si tenía los requerimientos determinados, necesitaba fabricar un molde. Esto es muy caro, estamos hablando de cientos de miles de euros para fabricar un molde que te permita fabricar la pieza de plástico. Ahora, con la fabricación aditiva, yo puedo fabricar directamente, capa a capa, esa pieza sin necesidad de fabricar el útil para fabricarlo de la otra manera. Esto me permite acortar, primero, los tiempos de ciclo. ¿Por qué? Porque fabricar un molde puede tardar semanas. ¿Y por qué? Porque después, si he de hacer algún cambio sobre la pieza, no tengo que actuar sobre ese molde que me ha costado miles de euros, sino que ya cuando fabrique el molde ya va a ser el molde definitivo, el que yo sé que va a funcionar. Por ejemplo, un ejemplo de empresa que está utilizando o que tiene previsto utilizar en mayor mesura el additive manufacturing en sus procesos. La empresa General Electric Aviation, que se dedica a la fabricación de motores de aviones, estimó que con el uso de estas tecnologías podría llegarse a ahorrar 453 kilos de peso de un motor o el 77%, o sea, se reduciría en el peso el 77% en la hebilla de un cinturón de seguridad, con el coste económico, con el ahorro económico que esto supone. ¿Por qué? Porque si ahora están utilizando piezas con unos materiales determinados, con unos determinados pesos, gracias a este sistema podrán producir piezas con muchísimo menor peso. Estamos hablando ya de piezas funcionales, no de prototipos para ver si un producto es viable o no, me gusta o no me gusta, sino ya de piezas funcionales. Bien, os decía, existen diferentes técnicas de fabricación aditiva. Aquí os he puesto algunas, pero es que podríamos nombrar decenas de ellas. La impresión 3D, que todos conocemos, la Selective Laser Sintering, el SLS, no sé si lo conocéis, es un sistema de fabricación que se basa en polvo metálico. Es la imagen esta, aquí se ve azul, pero en realidad pues, debería ser gris. Estos son unos polvos metálicos que también, mediante la fabricación capa a capa, en una máquina que tiene movimiento en el eje vertical, en el eje Z, con una cubeta llena de polvo metálico, pues se van aplicando diferentes capas de polvo y mediante un haz láser, que está en el cabezal en la parte superior, irradia energía y subliman, o sea, es decir, las partículas metálicas se funden, se unen entre ellas y podemos fabricar piezas funcionales. En este caso, en este ejemplo, no se puede apreciar, estamos hablando de coronas dentales. Está fabricando una corona dental, aquí se pueden ver las diferentes piezas, a través de esta tecnología. FDM es otro tipo de tecnología
a partir del cual, pues, por la fusión de un hilo de plástico y se puede ir depositando capa a capa, ir construyendo las piezas, la estereolitografía, etc. Bien, todas estas tecnologías se han caracterizado siempre porque, bueno, los fabricantes de las mismas te han vendido el hardware, te han vendido la máquina y te han vendido el material. Te han vendido el material, que es carísimo, es un material determinado. Y esto pasa como con las impresoras de tinta. Al final, te están vendiendo un hardware relativamente barato, pero después donde hacen el negocio realmente es en las cargas de tinta, que te las están cobrando a precios bastante elevados. En este caso está pasando lo mismo. Entonces, cada vez más los avances en esta tecnología van en función de dos variables. Una sería el poder utilizar materiales comerciales para poder introducirlos en este tipo de procesos. En este campo hay proyectos en los cuales, pues, ya estamos hablando de que podemos utilizar, pues, una granza de plástico, pues, un plástico, por ejemplo, pues, para aplicación médica, o un polipropileno, un polietileno, que son materiales comercialmente baratos y bueno, al alcance de todos. Se están haciendo proyectos para poder adaptar estas tecnologías al uso de estos materiales y no estando vinculados a los excesivos precios que te están cobrando estas empresas por el uso de los materiales que desarrollan ellos mismos. En otro campo en el que se está avanzando, veis aquí la impresión 4D. ¿Qué es esto de la impresión 4D? Bueno, pues esta es la convergencia de la tecnología de impresión 3D con el campo del avance en los nuevos materiales. Conoceréis que existen materiales nuevos que están basados, que se llaman materiales con memoria de forma, que son materiales que, dependiendo de ciertas condiciones ambientales, de ciertos estímulos físicos, son capaces de cambiar sus propiedades y modificarse. Bueno, os voy a poner un vídeo ejemplo. Este es un concepto que se ha acuñado hace un par de años con unos investigadores del Massachusetts Institute of Technology. Y bueno, pues se basa en el siguiente principio. ¿Veis? Aquí tenemos un tubito fabricado por impresión 3D con un material con memoria de forma. Lo han introducido en agua. Y poco a poco este material va cambiando su forma y se va convirtiendo en un cubo, que va a ser su forma definitiva, hasta que no cambien las condiciones necesarias para que vuelva a su forma original. Bien, me diréis, bueno, ¿esto para qué sirve, no? Por ejemplo, en el ámbito médico, imaginaos que debemos introducir un implante en el cuerpo humano. Ahora, cada vez más, las tecnologías de cirugía mínimamente invasiva, pues, están más en auge. Imaginémonos, por un momento, que el implante que nos tienen que colocar ha de tener esa forma determinada, un cubo, para separar dos órganos que están anómalamente juntos. ¿Cómo nos lo introducirán? Pues, hombre, no nos lo van a introducir de esa forma. Es más fácil que me lo introduzcan en forma de tubito, como veíamos antes. Pero después, con las características de temperatura o respondiendo a los factores propios del cuerpo humano, ese tubito se puede reconvertir y tomar la forma adecuada. ¿De acuerdo? Es en este ámbito en el que ya se está avanzando mucho y se está ya pues eso, introduciendo la tecnología 4D en según qué campos, utilizando estos materiales funcionales, altamente funcionales. Y el campo médico realmente es un campo que tiene mucho recorrido para lo mismo. Bien.
Hablábamos de la fabricación aditiva. Otra tecnología característica de esta fábrica del futuro es la realidad aumentada. La realidad aumentada, entendiendo pues, el poder mezclar la información virtual de la fábrica con información física, información real. Los operarios tendrán dispositivos en los cuales pues, podrán interactuar estas dos tecnologías y podrán ver a nivel virtual qué es lo que está sucediendo en la fábrica y poder tomar decisiones al respecto. En el ámbito de la simulación, lo mismo, aparecerán sistemas, softwares de simulación en diferentes ámbitos. Estamos hablando pues, softwares para optimizar la producción, para mejorar la eficiencia y nos permitirán simular ya no solo desde el funcionamiento de una máquina, sino el proceso global de funcionamiento de toda la empresa, e incluso también las actividades de los trabajadores. Hablamos de ergonomía. Hay un ejemplo, por ejemplo, de la empresa Siemens, que desarrolló un sistema de simulación que está basado en te permite simular, crea avatares de los trabajadores, se adapta también a las condiciones físicas del trabajador dependiendo de donde sea. Por ejemplo, no es igual de alto ni tiene la misma constitución un trabajador coreano que un trabajador alemán. Este software lo que permitía es modificar el avatar dependiendo de las condiciones físicas del lugar donde se estaba aplicando y lo que permite es pues, hacer un estudio a nivel de ergonomía de todas las actividades de los trabajadores. Si van a necesitar una banqueta para poderse elevar, para poder coger una pieza que resulta que está muy elevada en una estantería, o si la posición que están adoptando para la fabricación de cierto componente es la adecuada o no. ¿De acuerdo? Bueno, pues todos los sistemas de simulación, todos los procesos de la empresa acabarán pudiendo ser simulados para adaptarlos. Hablamos de empresas que tendrán muy en consideración aspectos ecológicos durante todo el ciclo de vida del producto. Hablamos de pues la necesidad cada vez más imperante de aplicar el Life Cycle Analysis en todos los productos que se fabriquen en una empresa. Hablamos también de eficiencia energética. Hablamos del uso de suministros alternativos de energía. ¿De acuerdo? La empresa deberá evaluar si puede utilizar energía basada en energías renovables, utilizar o aprovechar las horas valle. También hablamos de la reducción de consumos energéticos en toda la cadena de producción, es decir, los fabricantes cada vez optan más por la adquisición de máquinas que tengan un menor consumo energético y en eso los fabricantes de bienes de equipo están muy alerta y están muy al día de cada vez ir fabricando máquinas que requieran unos recursos energéticos menores. Estamos hablando también de un menor consumo de materiales y del uso de materiales cada vez más avanzados y que sean materiales que tengan un menor impacto ambiental. Esto también los fabricantes cada vez lo están teniendo más en cuenta, el uso de materiales más ecológicos, de composites que vengan reforzados con fibras naturales, con materiales fácilmente reciclables. ¿De acuerdo? Y el último gran eslabón, hablamos de todas las novedades tecnológicas que imperarán en esta fábrica del futuro y el último eslabón, y quizá pues, para nosotros el más importante, el tema de los trabajadores. El trabajador ya no pasará, veíamos que estamos hablando de una fabricación muy automatizada en el que los robots interactuarán, en que los diferentes componentes de la fabricación serán capaces de tomar decisiones, de poderse intercambiar para producir productos personalizados. Entonces, ¿qué papel queda para los trabajadores si tenemos empresas tan automatizadas?
Bien, en este sentido vemos que la mano de obra directa, es decir, los operarios directos, cada vez serán menos porque serán sustituidos por esta robótica avanzada, pero se necesitará más mano de obra con más valor añadido, con más conocimientos sobre todas esas tecnologías. Lo que no podemos hacer es dejar que todo funcione solo, ¿no? Necesitaremos a un operario que conozca muy bien el funcionamiento de esos robots, que conozca muy bien el funcionamiento de todas estas nuevas tecnologías de adquisición, toma de decisiones con los datos, y por lo tanto se hace necesario la formación especializada de todos estos trabajadores. Veíamos que era uno de los puntos clave de la apuesta de la administración Obama con todo esto de la fabricación avanzada, era la formación de las personas en todas estas tecnologías novedosas. Bien, pasaremos a ese nuevo escenario. Por lo tanto, mano de obra cualificada y formada para poderse adaptar a estos entornos productivos nuevos. Y todo esto pues, se supone que conllevará una mayor satisfacción y unas mejores condiciones de trabajo de todos estos trabajadores, de todos estos operarios. Bien, este es el aspecto a nivel general de cómo será esta fábrica del futuro. Y como os decía al principio, cuando os he presentado el índice, ahora me gustaría hacer hincapié en un documento que fue elaborado por la plataforma Manuquet, es la plataforma española de manufactura avanzada, que haciendo el estudio de diferentes sectores productivos, el de automoción, el de bienes de equipo, el de productos de consumo, definió cuáles iban a ser las tecnologías estratégicas para cada uno de estos sectores en este nuevo ámbito, en esta nueva situación de la industria 4.0, de esta industria avanzada. Bien, en el sector aeronáutico veremos que hay, para cada uno de estos sectores, hay dos transparencias. Uno sería las tecnologías estratégicas a corto plazo y otro serían las tecnologías estratégicas a largo plazo. Las tecnologías estratégicas a corto plazo en el sector aeronáutico serían estas dos. Por una parte, la fabricación de componentes aeronáuticos más seguros y fiables. Es lo que os hablaba antes, la necesidad de sensorizar los productos, ya no durante su ciclo de fabricación, sino durante su vida operativa. El hecho de tener una ala de un avión sensorizada que me permita poder predecir los fallos que va a tener, el poder actuar en consecuencia. Estamos hablando, y esto ya es otro tema, pero cuando hablamos de materiales avanzados, también es un campo en el que se está trabajando mucho. Hay muchas investigaciones alrededor de materiales que se pueden autorreparar y que podrían ser perfectamente aplicables a esto. Yo tengo un sensor que me determina que el ala del avión pues, está teniendo una rotura determinada y yo he fabricado ese ala con unos materiales que cuando se detecta esta rotura son capaces de autorrepararse. ¿Cómo se hace? Bueno, mayoritariamente hablamos de materiales que comprenden unas microcápsulas embebidas en el propio material, que cuando se producen unas condiciones físicas determinadas, de rotura, etcétera, se rompen y son capaces de regenerar este material. Estos materiales pues, son de uso, quizá no se están utilizando todavía, o sea, se están en fase de desarrollo, pero sí que tienen una aplicación muy clara pues, en sectores como este, el aeroespacial, en sectores de la construcción, por ejemplo, la construcción de puentes y de infraestructuras. Bien. También, para estos componentes más seguros y fiables, necesitaremos el uso de herramientas de simulación mucho más potentes, mucho más fiables. Incorporación de las TICs. Incorporación de las TICs, bueno, esto es una tecnología estratégica a corto plazo para el sector aeronáutico, lo hemos visto repetidamente.
el poder tener información detallada del estado en todo el ciclo de los procesos productivos. 10. 10 minutos más o menos. Vale, acelero. Después, el tema de optimización de tiempos de preparación, paradas, cambios de utillaje, mejora de la ergonomía, lo veíamos antes, es otra tendencia, ¿no? que a nivel global era importante, la simulación de esta ergonomía de los trabajadores. A largo plazo, ¿cuáles son las tendencias o las tecnologías facilitadoras de esta empresa 4.0 en el sector aeronáutico? Componentes aeronáuticos más precisos, con menores tolerancias, más automatizados. Bueno, pues para ello necesitaremos montajes precisos, integración de robots, integración de sensórica, todo lo que veíamos anteriormente. Veis que va muy en paralelo todas estas decisiones estratégicas y tecnologías decisivas para el avance de la tecnología de la fabricación avanzada en estos sectores, con lo que comentábamos en líneas generales. La reducción del peso de los componentes, importantísimo. El precio del combustible cada vez aumenta más. Es necesario fabricar coches, aviones, cada vez más ligeros, pero que no pierdan en resistencia o que no pierdan en otras propiedades necesarias. Para ello es necesario el desarrollo de nuevos materiales metálicos, plásticos, cerámicos, que puedan dar estas características. Reducción de peso y, a su vez, garantías de poder, bueno, pues de seguridad, garantías de no rotura, etc. Y en paralelo a esto se deberán desarrollar nuevos procesos productivos para poder transformar estos materiales, porque los procesos productivos actuales quizá no pueden dar servicio o no pueden transformar estos materiales adecuadamente. En el sector automoción hablamos del uso de la visión artificial, ya lo veíamos, como para la metrología. Ahora lo habitual es que yo produzco una pieza en el sector automoción y la metrología se hace al final del proceso de fabricación de esta pieza. En este nuevo paradigma lo que se pretende es que en cualquier fase del sistema productivo de esa pieza haya unos sistemas de visión artificial que me permitan ver si algo ya está fallando. ¿De acuerdo? Estos sistemas de visión artificial serán capaces de ver esos fallos, de qué está sucediendo, serán capaces de comunicar en qué posición o en qué lugar está sucediendo ese fallo y también serán capaces de determinar cuáles son las causas de ese fallo para poder tomar una decisión correctiva. La disminución del consumo energético por unidad producida, es decir, aplicar sistemas de gestión energética en las propias plantas de producción, optimizar los procesos y los equipos, lo que decíamos, utilizar máquinas que tengan un menor consumo energético. Y a largo plazo hablamos de sistemas de procesado de la imagen que permitan la detección de diversidades de modelo. ¿Qué quiere decir esto? Hablábamos de la customización, de la personalización de los productos. En el sector de automoción tienen muy presente esta tendencia y prevén que puedan desarrollar, puedan abastecer la demanda de diferentes modelos de coche, dependiendo de los gustos del consumidor. Para esto será necesario tener fábricas flexibles que puedan desarrollar diferentes tipologías de coche, pero al mismo tiempo necesitaremos sistemas de detección de fallos, sistemas de determinación de posibles fallos que sean capaces de detectar los cambios que está habiendo en la cadena productiva. ¿De acuerdo? Entonces deberán ser sistemas de detección de fallos que se puedan adaptar y sean capaces de trabajar en diferentes entornos y teniendo toda esta información presente, de que quizá ahora estoy analizando un componente que está fabricado de X manera, pero que el siguiente va a ser de otra, porque las necesidades de fabricación han cambiado. Redes de robots autónomos, ya lo veíamos, robots capaces de interactuar entre ellos y de interactuar con el operario.
Y bueno, pues en el sector de bienes de consumo. En el sector de bienes de consumo básicamente hablamos de nuevos materiales y nuevas tecnologías de fabricación digital, de fabricación aditiva. Ya lo veíamos. Softwares avanzados de integración de la cadena de valor. Esto es un tema bastante interesante. Se trataría de generar softwares que fueran capaces de involucrar o de contener información basada en sistemas de inteligencia competitiva, es decir, información sobre los gustos del usuario, información del mercado, que toda esta información esté ahí recopilada y que toda esta información sea accesible a todos los proveedores y a todos los agentes de la cadena productiva. A largo plazo, sistemas de diseño que incorporen funcionalidades específicas, no solo sistemas de diseño que te permitan diseñar la pieza, un CAD simple y llano, sino CADs que te permitan tener en cuenta no solo las características técnicas, sino los diferentes materiales con los que puedes trabajar, los parámetros de las máquinas con las que vas a producir ese componente, los costes de fabricación que voy a tener, ¿de acuerdo? Serían sistemas CAD muy complejos y muy amplios. Y también la capacidad de fabricación flexible, rápida, automatizada, etc. Bien, el último sector ya, bienes de equipo. En el sector de bienes de equipo hablamos de las máquinas que ellos van a producir. Los productores de bienes de equipo son los fabricantes de maquinaria. Sus necesidades van enfocadas a ver qué productos van a tener que ofrecer. Van a tener que ofrecer productos cada vez más ecológicos y más eficientes energéticamente. Tienen la necesidad de integrar sistemas inteligentes a sus máquinas y por eso es una necesidad de este sector el tener proveedores de sistemas de simulación y de modelización que puedan ser adaptables a las máquinas que ellos producen. Y a largo plazo, pues nuevas funcionalidades superficiales. ¿Esto qué quiere decir? Los diseñadores de productos cada vez trabajan más en el ámbito micrométrico. Es cada vez más habitual ver superficies de productos que han sido modificadas a nivel microescala para poder aportar una serie de funcionalidades determinadas. Esto a nivel de laboratorio no es que sea fácil, pero se puede fabricar. El problema es escalar estas producciones y pasar del nivel de laboratorio a la fabricación. Para ello es necesario que las máquinas de producción se adapten y sean capaces de producir estos nuevos materiales, estos nuevos productos con estas características. Esto es un gran reto que han de afrontar los fabricantes de bienes de equipo de maquinaria hoy en día. Y, evidentemente, pues, la interacción entre humano y robot pues, es algo en lo que también deben trabajar. Bien, una vez visto esto y ya rápidamente, vemos algunos ejemplos de industrias que ya se puede decir que están en esta nueva era del 4.0, en esta fabricación avanzada. Este es el caso de la empresa Trumpf, es un fabricante alemán de máquina herramienta que ha desarrollado un sistema que permite, llamado máquinas sociales, en el cual ellos, a través de un software, permiten que el cliente, en su caso, el cliente que va a adquirir esa máquina, pueda seguir todo el proceso de producción de la misma. Entonces, en este caso, todos los componentes de esta máquina que ellos van a producir, cada uno de los componentes va sensorizado. En cada momento se puede saber dónde está ese componente, en qué estadio de fabricación, en qué fábrica está, si están produciendo un componente en un sitio o en otro. El cliente y el fabricante, en este caso también, puede controlar absolutamente todos los parámetros de fabricación de esa máquina. Y bueno, el cliente podrá también ver, aparte de eso, pues, si se van a cumplir los plazos de entrega, etcétera. En el ámbito de Siemens, bueno, el gigante alemán que fabrica de todo, ha implementado una solución dentro del campo de la ingeniería médica. Durante años, sabéis que bueno, los implantes...
Sí. Conozco al director general de España. Ajá. Estoy trabajando con ellos en proyectos. Es un tema curioso. Si no, esto, yo creo, a lo mejor lo habrías comentado después. Pero es interesante. Yo compré las primeras máquinas de láser de Truck en España. Las pintamos, las incorporamos aquí en el centro tecnológico. Entonces era muy curioso el planteamiento. Yo también he trabajado en el campo del láser y el planteamiento es que había muchos sistemas de la máquina que eran opcionales. Es como cuando alguien se compra un coche alemán, dice, bueno, pues yo tengo el coche, es el cascarón, y sobre eso vas pidiendo opciones, ¿no? Pues lo quiero con el aire acondicionado o con climatizador, que no es lo mismo. Lo quiero con unas llantas de tanto, de cual. Entonces, con Trump lo que empezamos a ver es que existía la posibilidad de que el producto que salía de la fábrica fuera casi el mismo, pero dependiendo de lo que tú compraras, ese producto se configuraba de una manera o de otra, pero la electrónica era la misma, la electrónica de producto. Entonces, lo que está ocurriendo con este tipo de equipos, de instalaciones a lo que vamos, es que desde el punto de vista de origen, la producción es la misma. Te producen, te suministran un equipo, una utilidad. Y dependiendo de lo que pagues, te activan unas u otras opciones. ¿Eso cómo se hace? A través de electrónica, microelectrónica y de activar cosas que vosotros conocéis bien, ¿no? Entonces, aquí se producen 2 o 3 dilemas casi morales, porque en el momento que yo tengo una máquina que he comprado, que tiene todas esas opciones embebidas, yo tengo derecho a activarlas. Es decir, si yo conozco el código, el password, invito al montador a tomar 3 cervezas por la tarde y soy capaz de sacárselo, éticamente ¿tiene sentido que yo pueda utilizar eso o no? Entonces, yo digo que eso es una reflexión, ¿no? Sí. La otra es que ese mismo equipo está sacando documentación de mi proceso que yo no controlo. Y la tiene en no sé qué persona, en no sé qué sitio, que la puede estar utilizando para comparar mi productividad respecto a otras fábricas o plantas, no ya de mi mismo grupo empresarial, sino de la competencia. Entonces, todos estos debates, que sepáis que son realmente complejos o poliédricos, y aparecen temas que no son meramente tecnológicos, hay otros estratégicos, de explotación. Es un punto interesante, y no lo he incluido, pero sí que es verdad que el tema de la seguridad de los datos es algo crucial en todo este nuevo paradigma. Hablábamos de que todo estará en la nube, de todo estará accesible, pero es necesario garantizar que toda esta información realmente es segura y solo será accesible a las personas que deban tener acceso a la misma. Y bueno, en este caso, pues todos estos protocolos de seguridad necesarios es algo en lo que también se está trabajando bastante. Realmente es necesario y es vital para el avance, porque si no, ¿qué garantía, ¿no?, tienen las empresas de que sus datos no puedan llegar a manos de su competidor? Es un buen apunte, sí, es así. Bueno, seguimos porque además me decías que tenemos el tiempo justo. Bueno, en el caso de Siemens, en el ámbito médico, los implantes de rodilla, implantes de cadera, hasta ahora se fabricaban, pues bueno, en grandes series, más o menos con diferentes medidas, dependiendo pues de la edad del usuario, etcétera, y si después debían ser modificados por las características del usuario, pues era un proceso complejo que debía pues tener actividad más manual, ¿no?, por parte de alguien especializado. Hoy en día, todos estos implantes se pueden fabricar en 3-4 horas, ¿de acuerdo?, gracias a sistemas de fabricación aditiva. Ya es mucho el uso que se está haciendo a nivel médico de todos estos componentes fabricados de forma personalizada. Y en 3-4 horas puedes tener tu implante personalizado. En el caso de la empresa Rolls-Royce, por ejemplo, es un caso muy similar al que os comentaba antes de los fabricantes de motores de avión. Rolls-Royce también pues, se dedican a la fabricación de motores de aviación y han empezado a utilizar la impresión 3D para fabricar ciertos componentes de estos motores.
hasta ahora los plazos de entrega de estos componentes eran muy largos, lo que os comentaba, entre que fabrico el molde, entre que lo fabrico, etcétera, podía tardar a algunos componentes hasta 18 meses en ser entregados. Con estas nuevas técnicas, aparte de reducir costes, estoy consiguiendo reducir también el peso de estos motores y bueno, al final pues todos son ventajas. Bien, después tendríamos el caso de Dassault, es una empresa francesa de software que está trabajando en la integración del desarrollo del producto y del desarrollo de la producción. Al final esto es una plataforma 3D que lo que permite es que los diseñadores y los ingenieros puedan trabajar conjuntamente, cada uno desde su perspectiva. Entonces, se pueden simular ciertos productos en tiempo real y cada uno puede aportar sus conocimientos en el uso de este sistema. Y todos los datos están en la nube también. Y este es otro caso también curioso, es una empresa que opera a través de Internet, se llama MyMuesli, y bueno, tal y como el nombre indica, es una empresa que se dedica a la fabricación de barritas de muesli, barritas energéticas. Esta empresa trabaja con 18 ingredientes básicos, pues unos cereales, que sí, frutos secos, tal. Tú puedes acceder a la página web de esta empresa y hacer el pedido de tu muesli personalizado. Quiero 10 gramos de cacahuetes, quiero 5 gramos de tal, quiero tantos gramos de miel, etc. Puedo hacer miles de combinaciones, millones de combinaciones distintas. La comanda llega a fábrica y el sistema de producción automatizado, automáticamente los robots cogen los ingredientes necesarios y son capaces de fabricarte el muesli personalizado y te lo envían directamente a casa. Ejemplos como estos hay varios, o sea, hay empresas que están trabajando sobre todo en el sector de bienes de consumo en estos temas. Hace unos años Nike sacó las zapatillas personalizadas, no sé si tuvisteis ocasión de verlo, en las cuales tú accedías a Internet, te las diseñabas, los colorines que querías, las características que querías, enviabas el pedido y después ellos te las fabricaban a medida. Bueno, pues son varios ejemplos ya de empresas que están entrando en esta nueva tendencia de la personalización de los productos. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que os haya resultado útil. Y bueno, es turno de preguntas. Si tenéis alguna cuestión, alguna cosa. Sí, dime. Voy a pasar el... Sí. Un par de cosas que me han sorprendido y quería preguntarte a ver si no sé si sabías algo más o que me podías profundizar, es sobre lo que comentabas de que la descentralización se está un poco revirtiendo, ya no sale a cuenta tener la producción en países como China, entonces esta producción está volviendo a los sitios, está yendo a otros países más subdesarrollados o qué está pasando. Y luego la otra pregunta es eso que también comentabas sobre que cada vez hay más demanda de productos sostenibles o que tengan en cuenta aspectos medioambientales. ¿Esto es como consecuencia de las normativas o legislaciones de los países o es realmente que hay una demanda del consumidor último que es más consciente de estos temas? Vale, atendiendo a la segunda pregunta, yo creo que es una mezcla entre las dos cosas. Sí que es verdad que cada vez más a nivel político se está dando mucho más valor a estos temas medioambientales y de seguridad, etcétera, más temas regulatorios. Y todo esto está, evidentemente, también generando una preocupación en los consumidores finales. Pero es una mezcla de las dos cosas. O sea, al final no es que sea una o la otra, sino que bueno, las dos cosas convergen bastante. Y respecto a la primera pregunta de la deslocalización y de la relocalización, dependiendo en qué sectores, sí que es verdad que tampoco está saliendo a cuenta el volver la producción a los países de origen. Entonces están buscando otros países no desarrollados, con bajos costes de mano de obra,
que estén sustituyendo a China, en este caso, para poder llevar la fabricación a los mismos. Sí que en otros sectores, quizá de más valor añadido, en que bueno, pues quizá la posibilidad de fabricarlo, de volver la producción al país de origen es más complicada, es menos complicada, perdón, sí que está volviendo al país de origen, pero en casos en los que no sale a cuenta traerlo a casa, sí que se está yendo a países que están sustituyendo a China como la fábrica del mundo, ¿no? Un poco las dos cosas, dependiendo del sector y del producto que se esté desarrollando. ¿Alguna otra cosa? Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si nadie tiene ninguna pregunta más que hacer, yo creo que fundamentalmente la idea más interesante desde mi punto de vista es que estamos viviendo un momento de transición. Estamos empezando a entrar en un nuevo paradigma que lleva muy poco tiempo y eso significa que todo lo que hagamos para adaptarnos al paradigma, que todavía no estamos plenamente integrados en él, es campo para la innovación. Es un montón de cosas, un montón de tecnologías diferentes, una tendencia clara a integrar entre sí cosas que en principio a lo mejor hace unos años consideraríamos que eran elementos separados o que funcionaban de manera independiente y que ahora podemos combinar. Gracias a la integración, gracias a Internet de las cosas, gracias a toda la explosión de creatividad que hay alrededor de los procesos de fabricación, que parecía algo que hace unos años cualquiera podría pensar que ya estaba todo pensado, todo descubierto. Hay algunas tecnologías aquí con un potencial disruptivo enorme. Imaginaos qué puede ser que os podáis imprimir la ropa en casa. Por ejemplo, claramente la impresión tiene ese potencial y que haya diseños básicos con licencia Creative Commons que ya hay, que tú te puedas descargar y una línea básica de ropa sea accesible a todo el mundo por el precio de coste de material, simplemente. Quiero decir, el potencial fin de la economía basada en la escasez. Se podría hablar de prácticamente todas las líneas que has abierto y hacer casi una conferencia dedicada a cada una, pero bueno, yo creo que como una visión general de todo lo que se está moviendo en el mundo de la fabricación ha sido muy interesante y bueno, por nosotros lo damos por terminado y dejamos que Félix continúe con las sesiones de hoy. Muchas gracias. Gracias.